y que esa ideología muchas veces nos deja por fuera, no nos deja, hay varias opciones y que parecen no son propias, pero es la música clásica. Y ojo, ser latinoamericano no es una cosa, son muchas. Es importante mirar hacia Latinoamérica en cuanto a qué estamos produciendo de música, de intérpretes y de conocimiento, porque es realmente allí donde podemos encontrar cómo somos diferentes a lo que aprendemos en los libros que nos llegan, que usualmente nos ignoran, cómo somos diferentes, qué tenemos que aportar a lo que se nos muestra como la gran tradición o el gran canon, en el que muchas veces se nos ignora. El encontrarse a sí mismo, el darse voz a sí mismo, el intérprete que solo ha interpretado cosas que no hablan de su propia realidad, está perdiendo esa posibilidad. Y ojo, ser latinoamericano no es una cosa, son muchas. Y es una especie de posición que debemos tomar casi de, dice Corina Aronian, de autodefensa. Bueno, en este momento me encuentro en Bogotá participando de las jornadas de música contemporánea de la CCMC, el Círculo Colombiano de Música Contemporánea. Es la cuarta vez que se realiza este evento, con los otros invitados de esta ocasión, el compositor boliviano Sergio Prudencio y el pianista colombiano radicado en Canadá, Daniel Áñez. Discutimos en cierta medida una tradición de las muchas tradiciones musicales que hay en Latinoamérica, la tradición de la música clásica. La pregunta ahí, por supuesto, fue en qué medida participamos del proceso de descolonización, en qué medida podemos pensar por fuera o más allá del pensamiento colonial y las estructuras de pensamiento colonial. Entonces yo menciono en charlas así a compositores como los uruguayos Corina Aronian y la compositora uruguayo-argentina Graciela Parasquevaidis, en Argentina Mariano Etkin, en Bolivia Sergio Prudencio, en Chile Eduardo Cáceres, es decir, podemos mencionar muchos compositores que se han preguntado cómo o cuál es el rol de la composición musical en deshacernos de estructuras de pensamiento coloniales. Desde hace tiempos, incluso yo podría decir uno desde el comienzo del siglo XX, pueden encontrar figuras puntuales que se han preocupado por entenderse en una tradición que parece no ser propia, pero es la música clásica, una tradición que tenemos desde hace 500 años, pero donde surge una tendencia o hay una tendencia a repetir modelos que provienen de otras partes y otros tiempos. Muchos compositores se han hecho esta pregunta: ¿cómo puedo ser yo de aquí y parte de esa tradición? ¿Qué me hace diferente el ser de aquí y ser parte de esa tradición? Mi experiencia de investigación se ha centrado en un momento que considero crítico de esa pregunta, que fueron los años 60, porque en ese momento encuentro que varios compositores con preguntas similares se encuentran, se conocen, y este conocerse, este crear círculos o redes sociales, crea de cierta forma una conciencia colectiva más importante. Hoy en día la música clásica latinoamericana está adquiriendo una visibilidad importante. Quizá podríamos resumirlo en un proceso de 60 años donde más y más nos damos cuenta que la música clásica no es solo una, que hay varias opciones y que las opciones localizadas de una tradición en general cosmopolita son supremamente interesantes. Esta ocasión, en este congreso, en esta reunión del Círculo Colombiano de Música Contemporánea, tuvimos como invitado compositor a Sergio Prudencio, quien en su orquesta de instrumentos experimentales nativos, Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, articula muy bien tensiones locales, problemas locales, intereses locales e intereses cosmopolitas. El cómo nos conocemos a nosotros mismos y cómo vemos nuestras tradiciones que están al lado y cómo participamos de algo que se mueve en flujos transnacionales como puede ser la música clásica. Es importante caer en cuenta, es importante que sus maestros los guíen a entender que muchos de los materiales que aprendemos tienen una ideología detrás y que esa ideología muchas veces nos dejan por fuera, no nos dejan campo de acción, nos inmovilizan. De cierta forma nos crean una ansiedad de no pertenecer, que es falsa. Es decir, si somos ciegos a esto y pensamos todavía que son solo algunos lugares los que producen este arte con A mayúscula, nos estamos perdiendo realmente cuál es nuestra posición. Y en nuestra educación es importante caer en cuenta de ese aspecto. ¿Cuál va a ser, dónde va a ser nuestra posición en un mundo netamente transnacional que inicialmente se nos vende como ajeno de otros
Incluso hay personas que piensan que estamos, no sé, copiando o algo así, y realmente es mucho más nuestro, y la diferencia entre nosotros y ellos es mucho menor que la que a veces queremos inventarnos.